Bienvenidos, estimados estudiantes. Ahora vamos a ver nociones elementales sobre la historiografía jurídica, los estudios romanistas en el Perú. ¿Cómo llegó a nuestras manos el estudio del derecho romano? Este es un tema bastante apasionante, es interesante. Lo primero que vamos a decir entonces es que historiografía jurídica es todo conocimiento humano escrito referente al derecho. Es decir, hay historiadores que sin saberlo escribieron sobre cómo era el derecho en sus tiempos y entonces eso llegó a nosotros. Eso es importante para poder iniciar el estudio de la historiografía y los estudios romanistas en el Perú. Vamos a empezar entonces indicando que Carlomagno, aproximadamente para el año 787, implementó diversas escuelas. Son 3 escuelas que se implementó en su reinado, porque esta persona era iletrada, no sabía leer, era un gran gobernante, pero no sabía. Entonces, su preocupación habría sido eso. Se implementó entonces las escuelas monacales, las escuelas episcopales y las escuelas palatinas. En las escuelas monacales se estudió la preparación para los niños y los jóvenes para la vida religiosa. Bueno, esto estaba a cargo de los monjes de la época. En las escuelas episcopales ya eran los seminarios, como ahora en la actualidad podemos indicar que se estudia, por ejemplo, en los conventos. Hay universidades que también ahora dan instrucción a los sacerdotes. Y en las escuelas palatinas se estudiaba el arte de gobernar, ¿no? Era para los ciudadanos de más alta clase social y económica. Es lo más cercano a lo que tenemos hoy en las universidades. De todo lo que podemos indicar acá, la historia nos indica que Carlomagno hizo acopio de algunos tesoros. Dentro de esos tesoros había papiros romanos. Estos fueron heredados por su nieto Lotario I, rey de Italia y Francia. Ya para el año 795, lo que hace Lotario es entrega estos papiros a estas escuelas, principalmente a la Palatina. Ya llegada la época de la universidad primera que se dio en Europa es la de 1088, la Universidad de Bolonia, Italia. Claro que hay que considerar que según la historia, una de las primeras universidades se dio en la India, pero como no es nuestro sistema, no hay que tomarlo en cuenta, hay que tomar en cuenta nuestro sistema jurídico. ¿Por qué? Porque una vez que se creó la Universidad de Bolonia, también junto a esto se fueron paulatinamente creando diversas universidades. Tenemos la Universidad de Oxford, la Universidad de París, la Universidad de Salamanca, de Cambridge, la de Alcalá de Henares, ¿no? Entonces todos se están poniendo a la par con respecto al afán del estudio del conocimiento. Es así que ya para el año aproximado de 1130 aparece un personaje esencial para la perduración del conocimiento del derecho romano. Llamamos Irnerio. Irnerio fue un docente universitario de la Universidad de Bolonia que empieza a estudiar una parte que es el digesto de ese conjunto de papiros que se había donado por Lotario I, nieto de Carlomagno. Entonces se empieza a estudiar y él lo que hace es crea. ¿Qué cosa crea? La escuela de los glosadores. Empieza a copiar a mano, imagínate qué sorprendente, ¿no? Empieza a copiar uno a uno, pero para no tratar de modificar las ideas, a un costado o debajo hace comentarios. A eso se llaman las glosas. Nace entonces el afán del estudio del derecho romano.
En estas universidades que habíamos mencionado también se da lo propio. Entonces es ahí donde se empieza a dar la importancia al estudio del derecho romano. Ya para más o menos el año 1583 empieza otro personaje a dar más prevalecencia del estudio romano, y que es Dionisio Godofredo de Ginebra. Él, una vez más, revisa todo el acervo del conocimiento romano e identifica la jurisprudencia. Y ahí es donde, si Irnerio empieza a estudiar las leyes, con Dionisio Godofredo empezamos a estudiar lo que es también la jurisprudencia romana. Teniendo en cuenta esta línea de tiempo, tenemos que se dio el estudio de romanistas en la Universidad de Bolonia, luego en las universidades principales, como ya hemos indicado, Salamanca, Alcalá de Henares. Ya para 1555 en el Perú se da por cédula real la creación de la universidad más antigua del Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América. Entonces ahí, como las otras universidades ya estaban ya implementados el estudio del derecho romano, también lo propio se realizó aquí en el Perú. Ya después, siguiendo la historia, ¿no?, del derecho romano, nace otra forma, también una forma nueva de visualizar el estudio del derecho. No solamente vamos a ver normas, jurisprudencia, sino vamos a ver la otra cara, decía Savigny. Savigny decía: para conocer al pueblo hay que conocer su espíritu, su historia. Por tanto, aunado a la historia, también vamos con derecho romano. Con la escuela histórica, entonces, vemos que el derecho va a tener mucho más amplitud en el estudio, no solo del derecho romano, sino en la historia del derecho. Y es así que Jorge Basadre Groman, el más grande historiador que ha tenido la República Peruana, ha podido consolidar toda la historia, y nosotros ahora ya podemos concordar historia y derecho romano. Muchas gracias.